Bien, veamos ahora sucesiones numéricas. En este caso no vamos a ver mucha teoría porque los conceptos son muy sencillos de aprender y conforme vamos avanzando les voy a explicar cómo resolver la mayoría de problemas sobre este tema. En este caso nos dice que debemos calcular el término número 20. Para eso debemos conocer algunos conceptos como que el primer término va a ser el término 1, el segundo el término 2, el tercero el término 3, el cuarto el término 4 y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora si nosotros nos fijamos del 7 para que llegue el 12, ¿cuánto le debemos sumar? Le debemos sumar más 5, ¿verdad? Del 12 para que llegue el 17, ¿cuánto le debemos sumar? Nuevamente le debemos sumar más 5. Y del 17 para que llegue el 22, también le debemos sumar más 5. A este numerito que apareció en la parte de abajo, nosotros le vamos a llamar razón. Y va a ser algo muy importante que vamos a necesitar en la mayoría de casos, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos memorizar esto. El número que hallamos se llama razón. El primer término, el término 1, término 2, término 3, término 4 y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo nosotros hallamos el término 20? En general podemos hallar cualquier término con esta formulita que les voy a enseñar, ¿sí? Con tres sencillos pasos. Paso número 1, hallar la razón. En este problema ya lo encontramos. ¿Cuánto vale? 5. Entonces nosotros a esa razón le vamos a poner una n. Va a ser 5n. Paso número 2. El paso número 2 consiste en fijarnos del 5 para que llegue al 7, ¿cuánto le debemos sumar o restar? En este caso debemos sumarle 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 5 más 2 me da el primer término, que es 7. Entonces el paso número 2 es sumarle la cantidad que se necesita para llegar al primer término. Sumarle o restarle, ¿no? En este caso le sumamos 2. Y por último, el paso número 3 simplemente es reemplazar el término que nos pide, que es en este caso el término 20. Eso nos quiere decir que en vez de n nosotros vamos a poner el número 20. Por lo tanto, 5 por 20 más 2, eso sería la respuesta. 5 por 20, 100. 100 más 2, 102. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es 102. ¿Eso qué nos quiere decir? Que si nosotros contamos 20 términos, o sea, término 1, término 2, término 3, término 4, término 5, término 6, y así hasta llegar al término 20, ese numerito sería el número 102, ¿verdad? Y esta fórmula nos va a servir, por ejemplo, nos pueden pedir hallar el término 1150. Y no vamos a estar haciendo uno por uno, ¿verdad? Nos demoraríamos mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos nuestra formulita. En este caso nos pidieron el término 20, por eso reemplazamos el n por el 20, ¿cierto? Ahora veamos el siguiente ejemplo, que es un ejemplo parecido, pero acá nos piden calcular el término 32. Lo primero que debemos hacer es hallar la razón, y la razón para este caso sería del 2 para que llegue al 5, debo sumarle 3, ¿verdad? Del 5 para que llegue al 8, también debo sumarle 3. Y del 8 para que llegue al 11, también debo sumarle 3. Por lo tanto, la razón sería el número 3. Paso número 1, acompaño a la razón con la letra n. Paso número 2, debo fijarme qué número debo sumar o restar a la razón para que me dé el primer término. En este caso, debo restarle 1. ¿Por qué? Porque 3 menos 1 es igual a 2. ¿Cierto? Ya tengo el paso número 2. Ahora, paso número 3.
calcular el término 32. Reemplazo donde vea la letra N, pongo el término que nos pide. ¿Qué término nos está pidiendo? El número 32. Por lo tanto, me quedaría la siguiente operación. 3 por 32 es igual a 96. Si yo le resto 1 me da 95. Entonces, esa es la manera en la que se resuelve este tipo de problemas cuando nos pide calcular el término en cualquier posición. Puede ser 20, 32, 50, 100, 1000, ¿sí? En general se halla de esta manera. Ahora veamos algunas propiedades que tienen las sucesiones. Para hallar el número de términos vamos a utilizar la siguiente fórmula que debemos memorizar. El último término menos el primer término, todo sobre la razón, que ya habíamos visto a qué nos referíamos, y una vez que hayamos esta operación le sumamos 1. Con esta formulita podemos hallar cuántos términos tiene la sucesión. Por si lo olvidan, en la parte de acá que estoy señalando, he puesto qué significa cada una de las variables que he puesto. Bien, veamos en la fórmula 2 que nos dice que nosotros debemos sumar todos los términos. ¿Cómo hallamos la suma de términos? El último término más el primer término, todo sobre 2, y lo multiplicamos por el número de términos que ya habíamos hallado con la fórmula 1. ¿Sí? Nuevamente acá está, la U significa último término, la P primer término y este Michi o numeral con la T al costado significa número de términos. Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo que nos dice, calcula el número y la suma de términos de la siguiente sucesión. Ya habíamos visto que lo primero que debemos hacer es hallar la razón, ¿verdad? Entonces veamos, de 5 para que llegue a 8, ¿qué debemos hacer? Sumarle 3. Del 8 para que llegue al 11, también debemos sumarle 3. Y del 11 para que llegue al 14, también debemos sumarle 3. Por lo tanto ya encontramos la razón, ¿verdad? Ahora nosotros lo primero que vamos a hacer es hallar el número de términos, porque acá nos dice que debemos calcularlo. Entonces, ¿cómo hallamos el número de términos? Debemos fijarnos en el último término, que aquí lo he señalado de color rojo. También debemos saber cuál es el primer término, que también lo he señalado de color rojo. Y la razón, que ya la encontramos. ¿Para qué? Para poder reemplazar en nuestra fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? El último término. ¿Cuál es el último término? El 152. Le resto el primer término. ¿Cuál es el primer término? El número 5. Todo lo divido entre la razón es 3, y le sumo 1. Por lo tanto me quedaría 152 menos 5 me da 147 entre 3 más 1. 147 entre 3 es 49. Si yo le sumo 1, el resultado me da 50. ¿Eso qué nos quiere decir? Si nosotros empezamos a contar cada término, 1, 2, 3, 4, 5, y así hasta llegar al 50, el término número 50 sería 152. Ahora, ¿qué nos pide el problema? La suma de términos, ¿cierto? Como ya sabemos el número de términos, ya podemos hallar la suma de todos sus términos. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros vamos a sumar 5, más 8, más 11, más 14, más 17, y así sucesivamente hasta llegar al 152. Pero, de una manera más fácil, lo vamos a resolver con la formulita. La formulita que nos dice que debemos tener el último término, que es 152, debemos sumarle el primer término, que es 5, todo lo vamos a dividir entre 2 y el resultado de eso lo vamos a multiplicar por el número de términos, ¿sí? ¿Y cuál es el número de términos? El número de términos es el número que habíamos hallado anteriormente, que es
50. O sea, lo multiplico por 50. 152 más 5 es igual a 157, todo sobre 2. Por lo tanto, nosotros vamos a multiplicar 157 por 50 y eso me da 7850. Y todo lo vamos a dividir entre 2. Y el resultado de esa división, ¿cuánto me da? Me da 3925. O sea, si nosotros sumamos todos los términos que vemos acá, el resultado me va a dar 3925. Ya sabemos que esta sucesión tiene 50 términos y si los sumamos todos nos da 3925. Pasamos ahora al problema 2 y me dice, dada la siguiente sucesión, calcula el siguiente término. Entonces vamos a ver de qué trata esta sucesión, cómo avanza, cuál es su razón. Veamos, del 2 para que llegue al 6, ¿qué debo hacerle? Debo sumarle 4. Bien, del 6 para que llegue al 12, ¿qué debo hacer? Debo sumarle 6. Del 12 para que llegue al 20, debo sumarle 8. Ahora acá hay un problema, que la razón no es igual, ¿cierto? Y en los ejemplos que nosotros habíamos visto antes, la razón como era igual en todos los casos. Pero ¿por qué se da en este problema esto que está aquí? Porque esta es una sucesión de segundo grado. ¿Eso qué quiere decir? Que van a haber dos sucesiones en un solo problema. Vamos a encontrar ahora cuál es la segunda razón. La segunda razón en este caso del 4 para que llegue al 6, ¿cuánto debo sumarle? Debo sumarle más 2. Ahora del 6 para que llegue al 8, ¿cuánto debo sumarle? Debo sumarle más 2, ¿cierto? Entonces ya vemos que la segunda razón ya es igual, por lo tanto lo debemos dejar ahí mismo. Entonces, si la razón que está al final siempre se repite, aquí debo sumarle nuevamente más 2, ¿cierto? 8 más 2 sería 10. Entonces ya debo sumarle 10 al término que está en la primera fila, ¿cierto? 20 más 10 y el resultado me da 30. Cuando nosotros tengamos sucesiones que vemos que en la primera fila de razones no es el mismo número, ¿qué debemos hacer? Una segunda fila. Y ahí de seguro se nos va a repetir. Van a haber varias opciones, pero en la mayoría de casos nos puede dar una sucesión de segundo grado, que ya sabemos cómo resolverla, ¿cierto? Vamos a ver ahora unos ejemplos que nos dicen. Determina el número que continúa en cada una de las siguientes sucesiones. Veamos primero lo que siempre debemos hallar, que era la razón, ¿cierto? Entonces, del 66 para que llegue al 70, ¿qué debemos hacer? Debemos sumarle 4. Entonces, hallamos el primer número. Del 70 para que llegue al 72, debemos sumarle 2. Hallamos el segundo número. Ahora veamos que del 72 para el 76 necesitamos sumarle 4 y del 76 para el 72 debemos sumarle 2. Ahora, ¿cuánto debemos sumarle para encontrar el número que sigue? Veamos la secuencia 4, 2, 4, 2, que seguiría más 4, ¿cierto? Entonces, 78 más 4 y el resultado sería 82. Entonces, como ya vamos dándonos cuenta, hay diferentes tipos de sucesiones y diferentes tipos de resolverlas, ¿cierto? Les estoy mostrando algunos casos que se les puede presentar. Veamos ahora la siguiente sucesión. ¿Qué nos dice? El primer término, ¿cuánto es? El primer término de esta sucesión es 99. Del 99 para que llegue al 96, ¿qué debemos hacerle? Debemos restarle 3. Del 96 para que llegue al 91, debemos restarle 5. Del 91 para el 88,
debemos restarle 3. Y del 88 para el 83 debemos restarle 5. Vemos ahora que de nuevo se repiten los números, ¿no? No todos son iguales, pero tienen cierta secuencia. O sea, para hallar el siguiente número, debemos darnos cuenta qué secuencia sigue. Menos 3, menos 5, menos 3, menos 5. Por lo tanto, seguiría un menos 3. Y 83 menos 3 me da como resultado 80. Por lo tanto, ya encontré los números que siguen en cada una de las sucesiones. Ahora vamos a ver el ejemplo 2 y nos dice también indica el número que sigue en las siguientes sucesiones. Veamos cuál es el primer término. El primer término es el número 21, por lo tanto yo me fijo qué le debo hacer al número 21 para que me dé 18. Y debo restarle 3, ¿cierto? Ahora me voy a fijar qué le debo hacer al 18 para que me dé 36. Pueden haber varias opciones, pero en este caso yo voy a elegir multiplicarlo por 2 y ya se van a dar cuenta por qué yo elegí eso. ¿Ya? Ahora al 36, ¿qué debo hacer para que me dé 33? Debo restarle 3, ¿cierto? Y ahora ese 33 para que me dé 66, nuevamente debo multiplicarlo por ¿cuánto? Por 2. Por último, a ese 66 para que me dé 63, ¿qué debo hacerle? Restarle 3. Ahora me quedaría hallar el siguiente número y me fijo cuál es la secuencia que se forma abajo. Menos 3 por 2, menos 3 por 2, menos 3, ahora seguiría un por 2. ¿Ya se dieron cuenta por qué elegí esta opción de multiplicarlo por 2? Porque eligiendo eso se nos forma una secuencia. 63 por 2 me da igual a 126. Ya resolví la primera sucesión. Veamos ahora la siguiente. Me dice que 48, me pregunta qué debo hacerle para que me dé 24. Debo dividirlo entre 2. ¿Sí? Hay varias opciones. En este caso yo lo voy a hacer con la división. Ya, si ustedes encuentran otra manera, tiene que salirnos el mismo resultado. Del 24 para que llegue al 28, ¿qué le debo hacer? Le debo restar 4. Disculpen, le debo sumar 4. Ahora, del 28 para llegar al 14, ¿qué debo hacerlo? ¿Qué debo hacerle? Dividirlo entre 2. ¿Sí? Entonces 28 entre 2 me da 14. Ahora el 14, ¿qué debo hacerle para que me dé 18? 14 más 4 me da 18 y 18 para que me dé 9 debo dividirlo entre 2. Ahora si se dan cuenta, la secuencia que se forma abajo es entre 2 más 4, entre 2 más 4, entre 2. Por lo tanto, para hallar el siguiente número debo sumarle 4 y 9 más 4 me da 13. Ya encontré el número que sigue en ambas sucesiones. Veamos ahora las sucesiones, pero cuando nos dan figuras. ¿Qué debemos hacer o cómo se deben resolver este tipo de sucesiones? Leamos el problema. Dice, las siguientes figuras fueron construidas con flechas. ¿Cuántas flechas se usaron para construir la octava figura? Entonces, yo debo contar primero cuántas flechas se utilizaron para la primera figura. Para la primera figura se utilizaron 1, 2 y 3 flechas. Pongo entonces el número 3. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estas figuras las estoy llevando ¿a qué? A números. ¿Para qué? Para poder resolver nuestras sucesiones. La segunda figura, yo cuento todas las flechitas. 1, 2, 3, 4 y 5 flechas. Por lo tanto, voy a poner el número 5. En la tercera figura, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 flechas. Por lo tanto, pongo el número 7. Ya transformé esas figuras en números. Ahora ya voy a aplicar lo que he aprendido. Busco la razón del 3
Para el 5, ¿qué debo hacer? Sumar 2, ¿cierto? Del 5 para el 7, ¿qué debo hacer? Sumar 2. Por lo tanto, el siguiente también debo sumarle 2. Ya encontré mi razón. Y como acá me está pidiendo la figura 8, entonces me está pidiendo el término número 8, solamente que con otras palabras. Entonces, ya habíamos visto cómo hallar el término enésimo, o en otras palabras, el término que nos pide, con los 3 simples pasos. Primero encuentro la razón, que ya la encontré, ¿cierto? Paso número 1, ya está completo. Ya encontré la razón, le pongo un n al costado. Paso número 2. Me fijo qué debo hacerle a la razón para que me dé el primer término. En este caso, como es 2, para que llegue a 3, debo sumarle 1. Entonces el paso número 2 sería 2n más 1. Paso número 3. Reemplazo el número de término que me pide. En este caso me dice cuántas flechas se usaron para construir la octava figura. Entonces me está preguntando el término número 8. En vez de n pongo el número 8 y opero. 2 por 8, 16. Más 1, 17. Por lo tanto, la figura 8 tiene 17 flechitas. Seguimos con el problema 4 y vemos que nos pide. Dice, Mario es un jardinero y cierto día notó que había estado siguiendo cierto patrón al momento de sembrar árboles. El primer día sembró 10 árboles, el segundo día 14, el tercero 19, el cuarto 25 y así sucesivamente. Nos pregunta, ¿cuántos árboles habrá sembrado el día 8? Entonces nos está pidiendo el término número 8. Veamos, llevamos nuestro problema a numeritos, ¿cierto? Tenemos primer día, o sea, término 1 va a ser igual a 10. Segundo día, término 2, 14. Tercer día, término 3, 19. Cuarto día, término 4, 25. Veamos qué secuencia sigue. Del 10 para el 14, ¿qué debo hacer? Sumarle 4. Del 14 para que llegue a 19, le debo sumar 5. Y del 19 para que me lleve al 25, le debo sumar 6. Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta? Que va aumentando de 1 en 1. Más 4, más 5, más 6. Por lo tanto, el número que sigue debe ser más 7. 25 más 7 me da 32. Entonces, el número que le vamos a seguir aumentando debe ser más 8. Más 8 me da 40. Más 9 me da 49. Y por último, más 10. Más 10 me daría 50. Y ahora cuento. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7. Y por último, el día 8. Eso quiere decir que el día número 8 sembró 59 árboles. Terminamos con el ejemplo 4 y pasamos ahora con el ejemplo 5 que nos pregunta ¿qué término continúa? Para eso nosotros debemos fijarnos del 14 para el 16. ¿Qué debemos hacer? Debemos sumarle 2. Del 16 para el 18 también debemos sumarle 2. Del 18 para el 22, ¿qué debemos hacer? Sumarle 4. Y del 22 para el 34 debemos sumarle 12. Ahora vemos que la parte de abajo no se repite. Eso quiere decir que puede ser una sucesión de segundo grado o también que puede tener alguna otra forma. La forma, después de haber intentado varias veces, nos damos cuenta, o también nos puede salir a la primera, que esto va avanzando de la siguiente manera. Del 2 para que llegue al 2 debo multiplicar por 1. Del 2 para que llegue al 4 debo multiplicar por 2. Y del 4 para que llegue al 12 debo multiplicar por 3. Eso quiere decir que va avanzando de la siguiente forma. Por 1, por 2, por 3. Por lo tanto acá debo multiplicar por 4. 12 por 4 me da
48, ¿cierto? Ahora, ¿qué me queda? Sumar 34 más 48 y el resultado sería 82. Por lo tanto, ya encontré el término que continúa. Como se dan cuenta, hay varias maneras de resolver los problemas. En este caso, nos salió con multiplicación, ¿cierto? Depende de la sucesión que nos pongan, nosotros debemos averiguar qué método están utilizando, ¿cierto? O cómo avanza, qué secuencia lleva esa sucesión.